Creo que es un momento muy especial para todos porque estamos Claro, convocando Rotaries de distintos países y de otros continentes, por algo tan especial e importante que es para nosotros el tema de nuestros animales. En el caso de hoy, el maltrato animal. Simplemente quería agregar que nuestro Rotary, Villarreal Versalles, está abocado a toda la problemática de los animales. Y como estamos hablando del Rotary, es importante decir la magnitud que esto tiene en el mundo, que tiene más de 1.200.000 socios rotarios y que tiene como objetivo solucionar problemas y tiene 7 áreas distintas de interés. ¿Y por qué es importante los animales en cada una de estas áreas de interés? Bueno, vamos a pasar a ver a las mismas. Uno es fomentar la paz. No puede existir ninguna paz en el mundo siempre que haya maltrato animal. La segunda área de interés en el Rotary es la prevención y tratamiento de las enfermedades. A través de la Fundación Rotaria, el Rotary International y la Fundación Bill y Belinda Gates tenemos como objetivo el tema de la erradicación del polio, que no haya más polio en el mundo. Falta muy poco, muy poco. Hay solamente 2 países en el mundo que en este momento tienen la polio a nivel endémico, que es Afganistán y Pakistán. Y ha habido un caso ahora, lamentablemente, con el conflicto bélico en la zona de Palestina. Pero esperemos que en muy poco tiempo la polio sea erradicada de este planeta. Vamos a hablar sobre la importancia que tienen los animales con el tema de las enfermedades, y eso es fundamental, porque más del 60% de las enfermedades infecciosas son de origen zoonótico. O sea, nada más y nada menos que más del 60% de las enfermedades son de origen zoonótico en los humanos. Enfermedades como la rabia, que está diseminada a lo largo de todo el mundo, es 100% mortal. Es la única enfermedad que no tiene tratamiento, que directamente termina con la muerte de las personas. Otra de las áreas que son de interés rotario es el tema del suministro de agua potable. Cuando hay enfermedades de tipo infecciosa, como por ejemplo el tema de salmonelosis, el tema de listeria y otro tipo de enfermedades como la leptospirosis, obviamente esa agua no es potable y por eso es tan importante el tema del control y de prevención de las enfermedades de origen zoonóticas. El siguiente ítem de interés de Rotary es la salud materno-infantil. Y acá hay que destacar que muchas madres no quieren dejar sus viviendas, no quieren ir a los centros de alojamientos, porque no le permiten ir con los animales. Acá se está 2 tipos de maltrato tenemos. Uno, el que sufre en forma directa la mujer con sus hijos, que es la violencia de género, y otro es un tipo de maltrato social, en el cual no se respeta la invocación de la persona que sufre el maltrato de poder ir con los seres queridos, como en este caso sus animales. No nos olvidemos que tenemos que empezar a usar la palabra familia multiespecie, que no solamente en la familia está la parte humana, sino también la parte animal no humana. Otro de los ítems de interés son promover la educación. Esto es algo fundamental. Sin educación no va a haber ningún cambio. Para nosotros como rotarios, educar y educar es una única consigna. El tema de las charlas que damos nosotros en colegios, primarios, secundarios, nos permite, a través de la educación, tener una predicción cuando existe maltrato. Los chicos comentando cómo conviven sus animales, en cuanto a quién los cuida, si están a la intemperie o no, si están atados, uno puede percibir maltrato animal y por ende después que los chicos a otro nivel sufren también distintos tipos de maltrato. Otra área de interés para el Rotary es el desarrollo de las economías locales. Si uno acá tiene que estar evaluando el tema del impacto ambiental y otro tipo de cuestiones, que también los animales juegan un rol preponderante. Y el último, no menos importante, es la protección del medio ambiente. Cuando hablamos de deforestación, la contaminación del agua, vamos a poner un solo ejemplo, el tema de las colillas de cigarrillos. Las colillas es el único elemento así contaminante que contamina el agua, el aire y el suelo. Es la causa más importante del tema de los filtros a nivel de los microplásticos, cómo contaminan el tema de la fauna, como también el tema de los peces. Hoy el tema de los microplásticos es un tema lamentablemente muy problemático y que no se avisora en el corto tiempo una posible solución.
Algo importante también, una vez que ya vimos estas 7 áreas de interés del Rotary, que nosotros queremos que el Rotary Internacional incorpore una octava área, que es el tema del cuidado de los animales, que los animales son importantes y que para poder vivir en equilibrio, los animales son una parte fundamental de nuestra sociedad. Yendo un poco al tema que hoy vamos a hablar, hay que aclarar que es algo muy ríspido, muy árido, que está lleno de grises, que es el tema del maltrato animal. ¿Por qué? Porque aparte del maltrato animal, va de la mano con la crueldad animal, con una línea divisoria que es a veces imposible de poder diferenciar, y a través de eso, el paso siguiente es la violencia de género y la expresión más terrible, que es el tema del femicidio. Así que bueno, para transitar este tema juntos, vamos a tener que hacer un poco como un revisionismo histórico, ¿no? ¿Cómo empezó la relación que nosotros tenemos con los animales? ¿Quién fue el primer animal en el cual el hombre trató de domesticar, o el animal trató de acercarse al hombre? Que obviamente fue el lobo. Esto es en la era, digamos, del Paleolítico. Estamos hablando hace 25.000 a 30.000 años antes de Cristo. La época en la cual el tema de los pueblos eran de tipo nómade, se encargaban de la recolección, vivían de la caza, no había otro tipo de herramientas, y los animales, los primeros lobos, que después al ser domesticados se iban a transformar en los perros domésticos, cumplieron un rol muy importante, no solamente para el tema de la caza, sino también para avisar ante la presencia de ciertos peligros. A medida que nos vamos acercando al nacimiento de Cristo, al año de cero, se fue después domesticando especies como los bovinos, los ovinos, y cuando estamos dejando ya la parte del paleolítico, nos estamos acercando ya al tema del neolítico, aproximadamente en el año 7500, los humanos ya están dejando de ser gregarios, piensan a asentarse, a formar sus primeras colonias, y ya son de tipo sedentarios, en el sentido de que empiezan a tener sus propios cultivos, obviamente tienen que almacenar las cosechas de los granos y todo, y ahí empieza a jugar un huésped nuevo, que son el tema de los roedores. ¿Y quién aparece? Obviamente los felinos. En esta etapa los felinos empiezan a cumplir un rol muy, muy importante, que era el tema de control de los roedores, donde obviamente se conservaban el tema de los granos. O sea, estos son los primeros acercamientos que tenemos en la historia con respecto a nuestros animales. Y cómo, a través de la historia, vamos empezando a notar no solamente el tema del maltrato hacia los animales, sino también el tema de, por decirlo de alguna manera, el tema de la violencia de género. Y bueno, vamos un poco a ir recorriendo estos caminos. Aproximadamente el primero que describe a través de las guerras el tema de la participación de animales es Plinio, en el cual se utilizaban los elefantes de la India para el tema de esas batallas. Una de las primeras batallas libradas fue en el año 176, que se utilizaban estos elefantes, y del otro lado, por eso estamos hablando de maltrato, empezaron a utilizar los cerdos, que los untaban con distintos tipos de cera, para prenderle fuegos, para que puedan, a través de la desesperación de estos animales, emitir chirridos y poder producir la estampida de los elefantes, y de esa manera poder contraatacar al enemigo. O sea, fíjense ya desde cuándo arranca el tema del maltrato. A medida que nos vamos acercando al año cero, también empiezan a aparecer dioses, como podían ocurrir con los egipcios, en el cual eran representados, como el tema de la protección, Betastes, que tenía una cabeza o cara de gato y un cuerpo de mujer. No solamente las diosas eran de los egipcios, sino también en otro tipo de culturas, como en los griegos aparecieron también
dioses, y también en la mitología escandinava, en el cual aparecía una diosa en un carro en el cual era tirado por gatos. Los gatos aparentemente eran de color negro. ¿Por qué hago todo este tipo de comentarios? Porque posteriormente, cuando el cristianismo empieza digamos, a expandirse a lo largo de la parte europea, empieza a imponer su propia religión. Entonces, las eran diosas mitológicas pasaron a ser Satanás, a representar a Satanás, y las que profesaban el tema de ese tipo de religión pasaban a ser brujas. Y de esa manera se tomó, a través, obviamente, de la ignorancia, a perseguir a mujeres y otro tipo de cultos con el tema de la hoguera, y los gatos, que lamentablemente eran, entre comillas, partícipes, eran obviamente también destino de hoguera u otro tipo de cuestiones, ¿no? Que obviamente le costaban la vida. También a nivel de la Mesopotamia, a través del código de Hammurabi, alrededor del año 750 a.C., apareció el primer empalamiento de una mujer en el cual supuestamente había dejado a su esposo para seguir a otra persona, y bueno, la pena que le tocó fue nada más y nada menos el tema del empalamiento. O sea, ya empieza antes del nacimiento de Cristo todos este tipos de maltrato dirigida hacia el género, en este caso la mujer, y hacia el tema de los animales. Y bueno, así vamos avanzando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué hago este tipo de comentarios? Porque después de ese tipo de matanza, que fue el tema de los gatos y todo, apareció allá por el año 1300 una de las primeras pandemias más importantes, que era el de la peste bubónica, que era la que al desaparecer el tema de los felinos, hubo una gran proliferación de roedores. A través de la pulga que tenían estos roedores, es decir, las ratas, se transmitió una bacteria, que es la Yersinia pestis, que era la encargada de producir la peste bubónica. Esto le costaron a los europeos más de 50 millones de víctimas. Estamos hablando del año 1300. O sea, fue algo terrible. No solamente afectó a Europa, sino una parte de Asia y el norte de África. Vamos a saltear ahora un poquito la historia, nos vamos a ir más hacia el siglo XIX, y vamos a hablar un poco de nuestros animales domésticos, de nuestros perros y nuestros gatos. En el año aproximadamente 1870-73 se implementa en Inglaterra el Kennel Club, en el cual había un estándar para las distintas razas de animales. En este caso, para los perros, ya en esa época había más de 200 razas de perros, más de 200 razas de perros. 10 años más tarde, en Estados Unidos, el Kennel, obviamente, de Estados Unidos, con 230 razas, y la Federación Cinológica Internacional, que apareció después, ya tenía inscripta más de 300 razas. Acá vamos a detenernos un poco. Primero, ¿hacía falta o hace falta tantas razas de perros? Uno evalúa lo que significa tener una raza de perro y a ver, ¿por qué digo esto? Porque uno siempre cuando está hablando de una raza de perros, esos animales tienen que tener unas características morfológicas que son todas externas y están todas relacionadas a la belleza. Pero por tener ese tipo de características, no nos damos cuenta que le estamos quitando, a través de los cruzamientos endogámicos, en sí, entre parientes, entre sí, características que le quitan calidad de vida. Por ejemplo, en razas como el persa, el riñón poliquístico, en razas como apareció en su momento el Doberman, la sordera, o problemas a nivel de ciertas enzimas a nivel hepático, en razas como el Meicum de gatos, cierto tipo de hipertrofias cardíacas. O sea, ¿dónde un poco nos estamos perdiendo a nivel de cómo podemos poner en juego, en riesgo a los animales para crear un concepto de belleza que realmente no existe? ¿Cuál es el concepto de belleza? El concepto de belleza es para cada uno distinto. Se podrá homologar a través de una raza, pero es necesario. Y con el tema ahora de la inteligencia artificial, que ni siquiera me estoy adelantando, porque va a haber una raza que también pueda ser fluorescente, y que de hecho ya está, que se ha usado para supuestamente poder solucionar ciertos tipos a nivel de tipo de salud. O sea, fíjense la manipulación del humano, lo terrible que
que ocasiona el tema del maltrato, directo o indirecto, al tema de los animales. Y hay hechos que para uno pueden ser poco significativos o no, pero si nos analizamos en profundidad, vamos a ver que también son terribles. Por ejemplo, un hecho que no tiene mucha relación. Pasamos desde 1880 a cerca de 1900. En 1896 creo fue que se inauguraron los primeros Juegos Olímpicos en Grecia. 4 años más tarde, en 1900, uno de los, de, digamos, una de las actividades que se realizaban en esos Juegos, uno de los deportes era tiro al pichón. ¿Qué significa el tiro al pichón? Era qué cantidad de palomas se podían matar en el menor tiempo posible. Eso es un deporte, eso podía formar parte de un juego olímpico. Eso ocurrió en el año 1900. Por suerte, el tiro al pichón en los Juegos Olímpicos desaparecieron, no así en algunos países, que sigue siendo en la actualidad como un deporte. La pregunta que va a tener un final abierto, ¿qué es en definitiva un deporte? Ya seguimos avanzando en el tiempo y nos vamos a 1914-18, que coincide con la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, fuera de lo que todos sabemos, lo que quizás no sabemos, que se mataron más de 8 millones de caballos. Eran fundamentales para el traslado de municiones, traslado de tropas también, en la Primera Guerra Mundial. En Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando del 39 al 45, la mortandad de caballos a través de la guerra fue, si bien la mitad, 4 millones, pero aparecieron muertos también. No están contabilizados el tema de los perros que se utilizaban para que, bueno, se activaban las bombas que los perros iban debajo de los tanques, se activaban para hacer detonar los tanques y obviamente el perro también. Se utilizaban también a nivel del mar delfines. Acá también tuvieron un rol muy importante el tema de las palomas mensajeras. Después entramos de la Segunda Guerra Mundial lo que sería la Guerra Fría. Y ya en el 1957 empieza la carrera espacial, en el cual, antes de poder trasladar a una persona al espacio, ¿en qué vamos a probar? En los animales. Lo de la perra laica en el año 1957, esa carrera en su momento era entre Estados Unidos y Rusia. Después apareció también Francia. ¿A qué me refiero a esto? Aparecieron también que viajaban monos, que viajaban tortugas, todo tipo de especies en ese tipo de carreras. Siempre el animal estuvo a la vanguardia de todo este tema de maltrato. En teoría, para mejorar la civilización, cosa que hasta el día de hoy tengo no dudas, sino certezas. Y acá voy a decir un hecho que yo no vi en sí comentarios a nivel general. En 1958, Mao, en China, hace un cambio a nivel político en el cual quiere que deje de ser un país dedicado al tema de los granos, al tema del campo, para pasar una potencia a nivel industrial. Entre esos pasos que da es declarar el tema de la guerra por las enfermedades que se producían, al tema de los mosquitos, al tema de las moscas, ni que hablar el tema de los roedores, pero me llamó la atención que le declaró la guerra a los gorriones. Habían hecho un estudio que cada gorrión comía 4 kilos, 4,5 kilos de grano, en este caso alpiste, por año, y que eso era el equivalente en 1 millón de gorriones a 60.000 campesinos de alimentación. Entonces decidió, a través de una técnica muy especial, que quizás los argentinos que están viendo esto piensan que es una técnica nuestra, que fue el cacerolazo. Empezar a golpear distintos tipos de elementos como cacerolas para producir un estrés, en el caso de los pájaros, que no solamente obviamente esto llevaba a los gorriones, sino a otras especies, pero en ese momento el que más preponderaba era el tema del gorrión, y prácticamente llevó en el término de un año o dos eliminar el tema entre el cacerolazo, entre el tema de las armas que utilizaban, etcétera, a eliminar los gorriones de China. Ahora, a diferencia de lo que se esperaba, por eso es muy importante estas cuestiones a nivel histórico, a diferencia de lo que se pensaba, que iba a haber mejor recolección y menos problemas de plagas con el tema de los granos, lamentablemente fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que no se pudo prever en ese momento, que los gorriones se encargaban de comer otro tipo de plagas, como insectos, larvas, sobre todo se alimentaban mucho de las larvas de langosta. Y al no estar el predador natural, que era el gorrión,
las langostas produjeron estragos en los cultivos de los campos de China. Y eso llevó a un tipo de hambruna en el cual fallecieron más de 15 millones de campesinos. Fíjense cuando uno no prevé o tiene intenciones de deseo, y lamentablemente siempre, siempre se corta por el hilo más fino, que son los animales, lo que puede llegar a costar. No solamente para los animales, sino también, en definitiva, para los humanos. Y ahora vamos a hablar un poco de cosas que nos acercamos más a nuestra época, a nuestro siglo XXI, en el cual siempre, a medida de lo que hablamos, como lo que vamos a seguir hablando, la realidad va superando el tema de la ficción. Por ejemplo, en la Argentina, para no seguir con tanta cronología por años, en el año 1988, ayer prácticamente, se prohíbe la vivisección. Uno, claro, se olvida, pero 1988, chicos que van al colegio podían tener un anestésico para poder ver el tema de disecar un animal estando vivo. En ese caso era una paloma, un sapo, podía llegar a ser un colegio. Hoy es como algo que uno dice, no lo puedo creer. Bueno, recién ahí salió una resolución que estaba prohibido el tema de la vivisección. Y bueno, años más tarde aparecen, y creo acá en España se ha dado el tema de lo que son razas que algo sería como PPP, perros potencialmente peligrosos. No solamente yo creo en Argentina, sino creo que es un tema que también acá tiene importancia en España, perros que tienen más de 20 kilos de peso, que pertenecen a algún tipo de raza, Rottweiler, Dogo argentino, Fila brasilero, etc. Por eso había invocado antes el tema de los kennel, etc. Pero traducido, no es un problema de razas, es un problema de todo animal que pesa más de 20 kilos, tiene en su dentadura un arma que son sus dientes, pero no es un problema del perro, sino es un tema de crianza. Y fíjense, yo busqué en la literatura, no existe ningún animal que haya matado a más de una persona, en el cual en eso intervinieron uno o más animales. Y yo digo lo siguiente, en este tipo de hechos, ¿por qué, aparte de tratar de evaluar o estudiar los perros potencialmente peligrosos, no empezamos a estudiar los dueños potencialmente peligrosos? Y le explico por qué. Esto ocurrió en la Argentina. Lo pueden buscar después en Google. En el año 1988, creo que fue en el mes de octubre, ¿saben cuál es la raza de perros que más personas mató? Un caniche. Por eso le digo, búsquenlo por Google. Este perrito caniche se cayó de un piso 13 y le produjo, cuando se cayó, impactó directamente sobre la cabeza de una persona. Le produjo una muerte instantánea. Como era en un lugar céntrico, en un barrio, una persona que venía caminando, que vio el hecho, le produjo una muerte por infarto. 2 muertes. Y la tercera muerte, una persona desesperada que vio eso, cruzó la calle y fue atropellada por un auto. Entonces, siempre, insisto, se corta por el hilo más fino. Perros potencialmente peligrosos. Pero ¿quién evalúa a los dueños potencialmente peligrosos? Que acá no fue potencialmente, fue un hecho lamentablemente luctuoso. Y relacionado a este tipo de temas, o como el tema también, la violencia o el maltrato animal conlleva muchas veces a la violencia de género, fíjense, recién en el año 2014, más que reciente, la RAE, o sea, la Real Academia Española, ingresa un nuevo término que es el femicidio. 2014. Antes el femicidio se llamaba, ¿qué le hizo? ¿Cómo estaba vestida? ¿Lo provocó? O sea, son cosas que uno lo tiene naturalizado, pero no hay que naturalizar absolutamente nada. Por eso este tema que estamos tocando hoy es un tema multidisciplinario. Primero es un tema filosófico, hacia dónde nos queremos orientar. Es un tema que tiene que ver mucho con la axiología, que es el tema de los valores. ¿Qué valores nosotros le estamos inculcando a los chicos a nivel del colegio? ¿Qué es educación? ¿Es mantenerlos informados o mantenerlos formados? ¿Mantenerlos conectados o mantenernos comunicados? No son temas menores. Aparte es un tema legal, es un tema también médico, es un tema que intervienen psicólogos, psiquiatras, es un tema multidisciplinario. Por eso es muy importante que tenemos que trabajar a nivel interdisciplinario, a nivel horizontal, no contaminarnos con la política. Esto no es un tema ni de política, ni de izquierda, ni de derecha. Esto es un tema que nos abarca a todos.
todavía no conozco ningún animal que elija un partido político de izquierda ni de derecha. Entonces creo que tenemos que ser inteligentes y para los temas que son realmente importantes, empezar a dejar la política de lado. Acá quiero también incorporar algo interesante. En el año 2014-2015, el FBI, a través de las estadísticas que ellos mantienen, empezaron a incorporar el tema de la crueldad animal como un delito grave y que afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque que comete actos de maltrato animal y de crueldad animal es 5 veces más propenso a cometer actos de violencia de género. Y haciendo un estudio después retrospectivo, la mayoría de asesinos seriales y todo han tenido antecedentes de niñez con temas de crueldad animal en forma directa o de un familiar, que puede ser el padre o algún otro tipo de personas. Esto a mí me hace un poco pensar en todo el tema de violencias que uno puede llegar a encontrar o convivir o, en definitiva, naturalizar. Esto que voy a empezar a hablar ahora, creo que no está en ningún lugar, ni en Google, ni en nada. Y, por ejemplo, si yo hablo de violencia estética, ¿a qué me puedo referir? Y la violencia que le podemos ejercer a nuestros animales es a partir de un corte de cola, un corte de oreja, el tema de las garras. Era muy común. Y vuelvo al tema de los kennel o la Federación Cinológica. No, si es un dono, tenés que cortarle la cola, tenés que cortarle las orejas. Si es, es un boxer, también corte de cola, oreja. Siempre nos estamos fijando de la parte externa, que es lo que uno busca como perfeccionamiento. Y decía un filósofo, es muy triste tener que ganar en el exterior para perder en el interior. Y nosotros le estamos ocasionando a nuestros animales un montón de perjuicios internos con pérdida de calidad de vida y una posibilidad de una vida corta para tratar de exaltar algo que para nosotros entendemos como belleza. También podemos hablar de violencia cosmética. ¿Cómo violencia cosmética? ¿Qué cosmética trae aparejado violencia? Tenemos que pensar que la mayoría de los cosméticos se testean con animales. Entonces, ¿es necesario tener que estar testeando en condiciones realmente de crueldad animales para poder estar testeando cosméticos? También podemos hablar violencia de la moda. Y van a decir, ¿cómo, Carlos? Violencia de la moda. No hace tantos años era muy común el tema del uso de los tapados de piel, tapados de bisón, tapados de chinchilla. Jamás hubo un estudio cuántas chinchillas había que matar, si eso era necesario, ese tipo de tapados, o un tapado de, no sé, de zorro de Kamchatka u otro tipo. Quizás ahora uno lo ve como decir, pero habrá ocurrido, y sí, o como el tema de tener la cabeza de un animal colgado en una pared, una alfombra que podía ser un tigre u otro animal. O sea, uno alguna vez pensó todo ese tipo de cuestiones, lo que trae aparejado. Por ejemplo, nosotros dijimos que la séptima área de interés en el Rotary era el cuidado del medio ambiente. Una de las lacras más grandes que tenemos en el medio ambiente es el tema del tráfico de fauna. Entonces, para que tener un animal, usándolo como alfombra, como un tigre y todo, hay un tráfico de fauna impresionante. Para poder importar o tener un animal exótico, una pitón en una casa, o tener, no sé, una araña o un mono, eso trae aparejado un daño terriblemente, porque hay que matar a la madre, quedarse con las crías, la mayoría no sobreviven, están siendo trasladadas en condiciones que no respetan ninguna norma de seguridad para el animal. O sea, eso tendría que ser un delito de lesa humanidad. Y sin embargo, el tráfico de fauna es una de las mafias más rentables. Otra de las violencias, a ver, en el entretenimiento. ¿Cómo, Carlos? ¿Qué ven? ¿Algún programa de televisión? No. Hay lugares donde hay circos con animales. ¿Tiene sentido hoy un circo con animales que van de un lugar al otro, animales que viven en jaulas, que se desarrollan en jaulas, que mueren en jaulas? O sea, ¿en qué parte nosotros nos hemos perdido? Eh, Dentro de los, no sé llamarlo deportes, el tema de la caza con cuchillo del jabalí, el tema también de deportes como la carrera de galgos. Por 1917, el campeón de carrera de galgos de Irlanda había dado positivo a la cocaína. ¿Qué la compra? ¿Con un dealer de otro perro o de un gato? O sea, hay todo un manejo terrible en el cual
los países son cómplices, el sistema político, obviamente, el sistema judicial, etcétera, en el cual permiten que este tipo de mafias actúen. Insisto, el tema educar, educar y educar. Y creo que en Rotary tenemos una función muy importante, sobre todo que es una red muy grande a lo largo de todo el mundo, con más de 1.200.000 socios rotarios, de educar en cada Rotary que este tipo de temas son importantes. Y más rotarios se sumen para dar charlas en los colegios. No son temas menores. El tema de, como también de las enfermedades de origen zoonótico. 20 millones de personas mueren por año en el mundo por enfermedades de tipo zoonótico. Entonces, no estamos hablando de un detalle en definitiva menor. Dentro de también, a ver, de las violencias, el tema de, no sé, creo que todos los que estamos acá conocemos lo que es una fotomulta. Ahora, ¿cuántas multas saben que le hayan infligido a una persona por haber abandonado un animal en la ruta? Parece que la fotomulta ahí no puede ver nada. Nadie ve que abandonan un animal, no le pueden registrar la chapa y que le puedan hacer realmente un juicio. Ya estamos en el siglo XXI, no pueden ocurrir este tipo de estratos, que la gente se vaya a vacaciones y termine abandonando un animal. Que no tengamos conciencia de eso, o que estemos esperando una fecha, como el Día del Niño, a ver qué perrito, tomándolo como un juego, por eso la palabra mascota, porque en definitiva es un objeto, le podemos regalar para un Día del Niño, por una Navidad o para unas Reyes. Por eso, insisto con el tema de la educación. Otro tipo de violencias, por omisión. Y acá me quiero detener un poco. Violencia por omisión. ¿Qué tipo de violencia puede haber si yo no dije nada? ¿Cuántos de nosotros leemos o escuchamos que hay un accidente de tránsito o un incendio? Nunca se reporta la muerte de un animal. Nunca se muere un animal en un accidente de tránsito. Nunca se muere un animal en el cual se prende fuego un edificio. Existen. Son seres sintientes y sujetos de derechos. Además que son universalmente inocentes. ¿Cuándo vamos a registrar que esto también ocurre y le toca a ellos? Tantas personas murieron o tuvieron que ser hospitalizadas. Y también comentar el tema de los animales. ¿Y qué pasa después con esos animales? Porque estamos naturalizando cosas que no tendrían que existir. O por lo menos tenemos que empezar a concientizar a los jóvenes, que en gran parte por suerte nos educan a nosotros, que este tipo de cosas realmente existen. Otro es la violencia que yo llamo de selfie. Esa es una violencia muy característica a veces de la Argentina. Por ejemplo, para no aburrirlos, en el año 2017 había un delfín que no podía volver al mar, entonces mucha gente lo sacó del agua, un delfín pequeño obviamente, eso se lo puede buscar en Google, para sacarse una foto. Obviamente al fin de todo este flash fotográfico, el animal ya había perecido. ¿Dónde nos perdemos? Están tanta estupidez que les tenemos que sacar una foto con un animal que pudo haberse desorientado, aparecer en la costa, que se pudo haber recuperado. Y esto me llama a hablar de otro tipo de violencia que quizás todos nosotros la conocemos, pero no la conocemos, que es el bullying. Quizás todos me pueden decir, no, Carlos, no vengas a hablar del bullying porque el bullying existe. ¿Cuántos de nosotros vemos el bullying naturalizado en las redes sociales, en el cual aparece que un gato se asusta y se cuelga las aspas de un ventilador de techo? ¿Cuántos de nosotros sabemos que un perro se termina cayendo las escaleras y subimos eso? Y para además poder filmarlo, ¿no está eso encima preparado? No es ni siquiera algo en definitiva natural. ¿Tiene sentido subir a los celulares ese tipo de cuestiones y darle 1000 de like o me gusta o poder viralizarlo? Me parece terrible. O sea, estamos tomando cuenta y estamos viendo el lado A. Y en los casos que aparece un perro con un pollito u otro animal, en el cual el animal no lo puede contener y termina produciendo la muerte. Entonces, hay cosas que no puede ser que las redes sociales estén para poder difundir el tema de maltrato. Creo que es un tema para reflexionar y un poco para terminar y no aburrirlos, en un momento apareció como una frase en el cual tiene muchas versiones, que el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo puede ocasionar un tsunami en otro lugar. Y creo que esa mariposa y esas alas podemos ser nosotros, que a través de la educación, en los colegios, en lugares deportivos, en centros jubilados, podemos lograr una concientización para que el maltrato deje de ser naturalizado, que no conlleve esto
al tema de crueldad animal o al tema también de la violencia de género, que lamentablemente muchas veces termina con el femicidio. Simplemente, gracias en nombre del Rotary Club Villarreal Versace. Todas las preguntas que tenga que hacer, estoy a su disposición. Ahora, quien quiera hacer preguntas, puede preguntar, que levante la mano. O que diga, pensad que están en silencio. Andrea Venega tiene una pregunta. Si puedes quitar el... Porque todo el mundo está en silencio. Sí, es usted, Andrea, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la charla al doctor. Nada, bueno, agradecerle y después cuando lo tengamos de vuelta en Buenos Aires, me encantaría si él nos puede traer alguna perspectiva también de este tema, de la situación actual en España, ¿no? Con las cosas que son quizá más típicas de allí, el tema de, bueno, de las corridas de toros, ¿no? Que, o sea, no es una pregunta de lo que ya se expuso, pero algo que estaría bueno después acá saber. Eh, y, y no sé, también sea alguna ley que creo que no, pero que apunte a la protección, digamos, de, eh, de los casos que estén relacionados, la violencia contra animales no humanos y animales humanos. Yo hasta donde sea Argentina, no, gracias, a duras penas tenemos una ley contra el maltrato animal que es muy vieja y es muy precaria, ¿no? No sé si hay algún otro lugar donde ustedes sepan, quizá en Europa, que haya una mejor legislación. Una pregunta abierta, a lo mejor alguien Sí. más también tiene Mira, yo información. puedo hacer la introducción. En el año, creo, 2017, acá en España, en Valencia, una persona, no sé cómo llamarlo, a su pareja, para infligirle temor, miedo, le mató su animal, que era un conejo, eso sí que está en Google, y con la sangre, bueno, sobre el cuerpo de la mujer, después lo cocinó y quería que lo coma. Traducido, hay una ley en España que hay un cambio de paradigma respecto al tema de la violencia de género y relacionado también el tema del maltrato animal. No sé si realmente se efectiviza. Vamos a dejar después que puedan contestar la gente del Rotary acá en España. Lo que sí sé, que al igual que en Argentina, el tema de lo que puede ser las calesas, o lo que puede ser en Argentina el tema de los carros tirados por caballos como paseo, muchas veces las condiciones climáticas por el calor, etcétera. Yo estuve con un grupo de gente proteccionista en Mallorca, hace que los caballos muchas veces se desvanezcan y tengan serios problemas, lo cual hace pensar que si es necesario hoy por hoy, que la calesa no puede ser llevada a través de algún elemento eléctrico no contaminante, a través de energía de baterías de litio y no tener que ser un caballo, o ciertas fotos que, por ejemplo, en Argentina voy a hablar, que nos sacamos con el tema de algún animal, como puede ser, no sé, en Córdoba, con el tema de un burrito, etcétera, si es necesario, porque realmente no deja de ser, hasta en forma pasiva, el tema de un maltrato hacia el animal. Pero me gustaría darle la palabra a la gente de España, a ver cómo es la situación en cuanto a la ley, al cumplimiento y al tema del maltrato y crueldad. Ahora tiene la mano levantada Chema, baile. Hola, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Carlos. La charla ha sido súper interesante. La verdad es que en mi club, ahora mismo en el chat de mi club, hay gente diciendo que, de invitarte para, en fin, que la verdad es que es una charla buenísima, muy interesante. Yo quería hacer una reflexión sobre el tema hay un dato muy interesante que es que la persona que es capaz de cometer actos de crueldad animal es 5 veces más propensa para cometer delitos de violencia de género. Entonces, se me ocurre que una de las medidas así buenas para prevenir este tipo de violencia que hay en España, de hecho, es copa los titulares, que todos los días hay algún caso, pues sería la educación, ¿no? A través de la educación de los niños, ¿no? Empezar a los niños educándolos, por ejemplo, a tratar bien a los animalitos, a las mascotas. Yo creo que ahí la educación juega un papel fundamental, ¿no? Porque si se les educa a tratar bien a los animales,
también eso va a hacer que trate mejor también a las personas y entre ellas a las mujeres, ¿no? ¿Qué te parece? Quizás sea... Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la educación es la herramienta más importante que tenemos para hacer un cambio de paradigma. ¿Más preguntas? Yo voy a hacer una pregunta también. Y aquí en España, con respecto a las corridas de toros y esto, porque aquí hay gente que dice que, claro, que si no hubiese la festejo, la raza se extinguiría y todo eso, y que realmente eso hay gente que lo tiene como un arte. Ah, ¿Cuál es su opinión respecto a esto, al tema de la tauromaquia y toda la cultura del toro? El tema de la tauromaquia y todo, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero porque son temas que corresponden al país, a la idiosincrasia. Por ejemplo, España tiene la tauromaquia, Inglaterra tiene el tema de la caza del zorro con perros, etcétera, que es un tema, Argentina tiene el tema que puede ser la caza del jabalí, etcétera. Hay temas realmente de crueldad que se ha mantenido para mí, bueno, todo esto obviamente, de acuerdo del lugar donde uno se mira, lo puede ver de una perspectiva de crueldad, yo lo veo de esa manera, son temas de respuesta abierta como nosotros dijimos, pero no quise nombrar en todo lo que es que se practica actualmente en Pakistán, que es el hostigamiento del oso. Al oso le colocan un anillo en la nariz, se lo coloca un collar también, que puede estar en el cuello, obviamente que es collar, o en el tema del tobillo, y una cantidad muy grande de perros para hostigarlo. Que si los perros terminan muertos y en un punto el oso también, que también lo han practicado atando al oso con un toro. Y digo, ¿hace falta este tipo de cuestiones? La alteración. Yo, por ejemplo, no hablé, pero lo puedo comentar ahora, de la cantidad de especies animales que el hombre ha hecho desaparecer. El dodó, el oso californiano, focas, etc. Y son delitos de lesa humanidad y esos animales no van a volver. Y con una impunidad total, porque no hay nadie que se haga responsable, ni una ley que los castigue. Y eso me parece terrible. Por eso es muy importante la axiología, el estudio de los valores, que este tipo de cuestiones empiecen a ser, digamos, a verse en las escuelas, de acuerdo obviamente a la edad, no va a ser la misma la charla en un jardín de infantes que en un colegio secundario, pero empezar a tratar de este tipo de cuestiones, como la caza, hasta no hace mucho el tema de los safaris, o ver gente que representa a un país haciendo caza mayor, o gente que habla muy bien y respeta todo esto en su país y en la Argentina hace la caza de patos, de jabalí, de ciervos. Hace poco se descubrieron, no sé la cantidad de miles de kilos de osamentas de ciervos en la Argentina. No hay nadie preso. ¿Hasta cuándo no va a haber una modificación de la ley? Esto es una cuestión que es fundamental, fundamental. Y uno a veces cuando ve organismos como, no sé, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, cuando hablan del concepto de una sola salud, ¿de qué una sola salud me están hablando? Si lamentablemente se cometen atrocidades a nivel, en definitiva, mundial. Son temas para mí que ya tendrían que estar en las carteras de los políticos que realmente la ejerzan, para que, bueno, tratar de empezar a revertir o que por lo menos se pueda debatir a nivel de la sociedad y con gente que realmente conozca toda esta temática. Hace muy poco salió el tema que los animales son seres sintientes y fueron sintientes toda la vida, no a partir de que salió esa ley y que son sujetos de derecho. Pero yo en la Argentina no veo a nadie preso. Historia de estas hay miles para poder contar y creo que cada país también. Pero es muy importante que esto se exteriorice, que haya mucho respeto. Yo creo que eso es fundamental y creo que la herramienta que tenemos nosotros en el Rotary es fundamental. Yo en todos los Rotarys que estuve acá en España tuve un recibimiento muy bueno y esto fue muy bien acogido, o sea, me doy cuenta que hay predisposición para que estos temas se vayan cada vez tratando más, o como el Rotary Sevilla, que una de las personas que está viendo acá tiene una idea para mejorar la calidad de vida de los animales, etcétera. Pero creo que la educación es una herramienta fundamental. Eso es algo que va a producir un cambio muy importante para nuestra sociedad.
También hablamos de la pirotecnia. Antes era algo común y ahora pensamos en los animales y en los animales humanos, en el tema del espectro autista. Mucha gente la pasa muy mal, muy mal. Y sin embargo no es tenido en cuenta eso. Hasta incluso por suerte ahora hay horarios especiales en el supermercado por el tema de la iluminación, por el tema de los sonidos que se pasan en cuanto a avisos, porque hay mucha gente que eso lo afecta. Entonces tenemos que tener en cuenta. Y mira, te lo voy a decir para un tema de otra charla. La proxemia. La proxemia es un espacio virtual que todos tenemos que delimita nuestra zona de confort. ¿Qué significa? Que si yo estoy en la calle, extiendo mi brazo y cualquier persona que me pregunta algo no tiene que acercarse más que el largo de mi brazo, si no me está invadiendo. Cualquiera de nosotros que está caminando y si alguien le pregunta dónde tomo el metro, el subte y me pone acá y me está invadiendo. Eso es el tema. Ahora, un detalle interesante. Nosotros, a los animales, los invadimos continuamente. Nos acercamos a un perro sin pedir permiso y lo primero que acercamos es la cara. Uy, me mordió, che, qué animal agresivo. No, no es la manera de presentarse a un animal. En segundo lugar, tendría que haber correas que, de acuerdo al color, con collares, dicen, si el animal tiene una correa roja, no acercarse. Es un animal que va a reaccionar mal. Si tiene una correa amarilla, no sabemos cómo va a reaccionar. Si tiene una correa celeste, es un perro de asistencia. No tocarlo ni nada, porque es un perro que está brindando un servicio a la persona que lo lleva. Si es un perro que tiene, no sé, una correa blanca, puede ser un perro que sea no vidente, que sea un perro ciego, perdón, y ese tipo de cuestiones. Y sin embargo, siempre la culpa es del animal. Me mordió, fue por culpa del animal. Pero yo estoy invadiendo su área, digamos, íntima, y lo toma como una situación de peligro, pero no, la culpa la tiene el perro. Entonces, capaz, una adopción se ve trunca por el perro me quiso morder, pero es la primera vez que me ve y yo lo quise abrazar, besar. El perro no entiende, es un perro que estuvo en un shelter, en una, no sé, en un canil y necesita toda una readaptación. Y algo importante, antes de querer adoptar un animal, por favor, informémonos, sabemos si tiene que ser cachorro, adulto, cómo relacionarnos con el animal o poder hacer un tránsito para ver si realmente el animal se adapta con nosotros y si nosotros nos adaptamos con el animal. Esto es interdisciplinario, de un etólogo que nos pueda informar. No es, uy, yo quiero un perro y ya está. No, es serio, estamos hablando de seres vivos sintientes. Perdón. Hola, Carlos. Ahora levanta. Yo estaba. No tengo la mano. Jorge, bueno, es que hay Jorge Chiesa y después si quieres, tú quién eres y después te paso la palabra. Guadalupe. Guadalupe, pues después Guadalupe, ¿vale? Jorge buena. Chiesa puede hacer la pregunta. Muy buena charla y un par de comentarios. Yo hice los cursos que da la Municipalidad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, sobre paseadores de perros, que son espectaculares para tratar con animales, seas paseador profesional de perros o no. Así que se los recomiendo a los que están en la zona o los que pueden entrar al curso por Zoom, que también existe. Quería comentarle el tema del ruido. El tema del ruido también me afecta a mí, que soy autístico, y me afecta cuando voy a una capacitación también. A veces tenés 100 decibeles en una capacitación. Así que sí, a los perros les molesta muchísimo más que a nosotros, y el nivel al que le molesta a un perro es parecido al nivel al que le molesta a un autístico. Mi pregunta era otra. Mi pregunta es, hay culturas que comen distintos animales de los que comemos nosotros. Y ese tema en Estados Unidos en este momento es bastante crítico. Y, por ejemplo, en Italia se come caballo, en Nigeria se come perro, aparentemente en Haití se come gato, según lo que dicen algunos periódicos, y sucesivamente. ¿Cuál es la posición nuestra como Rotario sobre la libertad cultural de cada país de comer lo que quiera, pero cuando está en otra comunidad adaptarse a las normas locales? Y eso es una cuestión política y depende mucho de cada país. Por ejemplo, China en el año, creo, 2009, con el tema del solsticio de verano, Yulín creo que se llama eso, que se come a lo largo de 10 días todos perros. Y esos perros, muchos, se los cocinan vivos, colgándolos, ahorcándolos directamente con soplete. Eso igual salió una ley, creo en el 2020, que lo prohibió. Pero mientras tanto, el tema, por ejemplo, ¿cómo surgió el tema del COVID? Independientemente de que no se determina, pero en una zona de mercados húmedos, donde cual están los animales hacinados, perros, gatos, murciélagos, etc. Y eso hace
la mutación, acá volvemos al tema de la zoonosis, la mutación del virus entre un murciélago, un perro, un gato y un roedor es altísima y ahí puede aparecer, o casualidad, a través de qué pasó con el COVID, dónde apareció. Y acá quiero decir también algo que la gente de España, si recuerda el nombre Excalibur, voy a dejar un par de segundos de tiempo. Cuando nosotros no estábamos preocupados por el COVID, anteriormente había sido, que no llegó a ser una pandemia, del tema del ébola, una enfermera que estuvo trabajando en el tema de África había contraído el tema del ébola y, bueno, no se sabía, estando acá en España, creo en Madrid, si el perro lo había contraído o no, y dónde se cortó. El hilo más fino, el animal fue directamente a eutanasia. ¿Era necesario la eutanasia de ese animal? En definitiva. Entonces, no son temas menores, no son temas menores. Tenemos que tomar, por eso es interdisciplinario y tenemos que empezar a trabajar. Y con respecto a este curso que vos decís, que se da en la UBA, creo, en la Facultad Veterinaria, nuestro Rotary, el Villarreal Versalles, está orientado solamente para la parte animal. Nos manejamos con la parte animal y becamos a una persona para que pueda hacer ese curso como salida, para poder manejarse mejor con su animal, en cuanto al paseo y todo eso, becamos a través de nuestro Rotary para que pueda hacer ese curso. Y vamos a invitar en un futuro y subirlo, ese Zoom, a YouTube, para que ellos expliquen en qué consiste el curso, porque muchos son para las personas, para manejarse con su animal, y otros es como salida laboral. Perfecto. Ahora le toca la pregunta a Guadalupe. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos, y muy interesante todo lo que estuviste comentando. La verdad es que hay cuestiones que yo no sabía y me quedo pasmada, es tremendo. Creo que de todo lo que estuviste mencionando, lo más destacable es la cosificación del animal, y equiparar esto con lo que se hace con la mujer también, ¿no? Esto de la violencia de género, que también es cosificar a la mujer. Creo que en algún punto vos hablaste de educación, que me parece muy interesante poder educar en las escuelas desde chicos, ¿no? Para que después de grandes también continúen con esto, con este ciclo, ¿no? De mayor concientización y cuidado hacia los animales, entender que nosotros también somos animales atravesados por la cultura. En algún punto nuestros animales domésticos también, porque se han domesticado, algo de cultura les metimos. Pero yo te quería preguntar si vos no crees que, además de todo lo que es la parte veterinaria y del cuidado de los cuidadores de animales y demás, ¿no crees que yo, por ejemplo, trabajo en salud mental? A mí me parece que todo esto también tiene que ver mucho con la perversión, ¿no? La perversión significa lo que es el goce y el disfrute con el sufrimiento del otro, ¿no? Lamentablemente, hasta el momento no se han descubierto maneras de poder apaciguar estas cuestiones, así como sí se puede con las neurosis y la psicosis. En los estados perversos no tenemos muchas alternativas de abordaje o de tratamiento. Como que el perverso no cambia, pero sí tal vez por ir repensar conjuntamente alguna manera de abordar, no sé cómo lo consideras vos, desde también las áreas que trabajamos en salud mental. Puedes concientizar de alguna manera también. Yo, por ejemplo, que trabajo con niños, que no sé, vienen las madres y te preguntan, ay no, porque un cachorrito para mi hijo, y que también los toman como un juguete y demás. Se los prohíbo de entrada porque hasta qué punto van a poder hacerse cargo de ese cachorrito, como decías vos antes. Pero digo, volviendo a este punto de la perversión y de la salud mental, ¿cómo ves vos que podríamos ayudar nosotros como profesionales, a que esto baje un poco, que pare un poco? No, muy buena la pregunta. Sí, creo que ustedes son
fundamentales en este tipo de problemática, porque hay otro, con esto también la problemática como es el tema de la zoofilia, que hoy no lo quise tocar porque es un tema amplísimo, y gravísimo porque muchos que han practicado la zoofilia son menores de edad, son inimputables. Creo que la presencia de psicólogo, de psiquiatra multidisciplinario es fundamental, fundamental, porque las herramientas que uno tiene son muy pocas. Entonces, la educación para esto, con el área, con la colaboración de ustedes, es fundamental. No se puede. Aunque parezca mentira, el área, lo digo con respeto, el área quizás que menos incumbencia tiene es el área veterinaria, y estamos hablando de la relación con el animal, pero acá es el grado de alteración en la mente de la persona que lo conlleva a este tipo de situaciones. O sea, es terrible, terrible. Es más, una de las cosas que se ha tratado, esto hablo de la Argentina, con este chiquito que desapareció, Loa, que se habló que se podía ser vendido, o el tema, hay entre otro tema, el tema de la venta de órganos, o también de prácticas de zoofilia y todo, es un tema tabú, y no tiene que ser un tema tabú. Este tiene que ser totalmente expresado, y tampoco creo que sea un problema de la Argentina, esto es un problema a nivel mundial, con el tema de tratas. Entonces, son temas de alta perversión, y creo en el área que vos trabajás y todo, son fundamentales. Y tendría que ir acompañado también, obviamente, el tema de la legislación y todo, porque detrás hay otro tipo de perversos que lucran con esto. O sea, es terrible, pero ese es lo terrible, y lamentablemente no existe ley y actúan en la oscuridad. Sí, sí, yo también creo que tiene que haber una ley tajante, hacerla cumplir, porque sin una ley no, también ¿Qué es es lo que como muy pasó en Estados complejo. Unidos? El tema del maltrato animal, la crueldad animal, se toma como un tema muy importante para que después las penas sean mucho mayor por la implicancia que tiene en el futuro. Acá, ¿sabes cuándo se actúa? Cuando se produce el femicidio. Pero pará, este violento tuvo un montón de entradas porque lo denunció su pareja, etc. Mató al animal, pero claro, ahí no pasó nada. Pero en el femicidio sí se actúa. Y previo a eso, cuando uno hace la parte de la historia, fue un maltratador y asesino serial de animales a lo largo de su niñez. Y no tuvo ningún tipo ni de tratamiento ni de ayuda. O sea, la sociedad está ausente y siempre se actúa a lo último, y mientras que practique, se perfecciona con los animales, eso es legal. Muchas gracias. Sí, A sí, ustedes. sí, coincido plenamente. Pues, don Carlos, muchas gracias por la charla. Si quiere volver a hacer una charla en el club, está invitado. Así que pues, ya la concertamos de otra temática, porque usted tiene conocimiento muy amplio de muchos temas, y la verdad que ha sido muy ameno y todos hemos disfrutado de sus conocimientos. El agradecido soy yo, estoy a disposición de todos. Esto es un tema que no es mío, es de todos. Yo lo que expresé hoy es lo que expresa la gente. O sea, yo simplemente lo transmito acá a través de un Zoom.